En esta semana lo que vamos a repasar o vamos a estar viendo es lo de semejanza y congruencia. Son dos conceptos muy diferentes, ya metiéndonos al área de geometría, dejando de lado la parte numérica. Son dos conceptos muy diferentes y que mucha gente suele confundir constantemente. No es lo mismo que uno diga semejante a que uno diga congruente. Y vamos a ver cuál es la diferencia que hay de uno con respecto al otro. Dos figuras son congruentes si tienen la misma forma y el mismo tamaño. Tienen que ser exactamente iguales. Todos los lados deben medir iguales, todos los ángulos deben medir iguales. Tiene que ser la misma forma y el mismo tamaño. Y vean los ejemplos gráficamente. Son dos figuras que tienen la misma forma, el mismo tamaño, que están en orientaciones diferentes, no importa. Pero tienen la misma forma y el mismo tamaño. Igual acá, tengo dos figuras que son completamente iguales, misma forma, mismo tamaño. Y cuando establecemos congruencia, pues existen lados o ángulos o homólogos. Homólogos es que coinciden exactamente entre sí, que es darle seguimiento a ciertas cantidades, a ciertas líneas. Por acá tenemos otros ejemplos también que hacen referencia a los de congruencia, que son las mismas figuras, misma figura, mismo tamaño. Y por acá igual, dos bombillos son exactamente, perdón, dos bombillos son exactamente iguales, en donde podemos ver que se cumple el concepto de congruencia. Dos cuadrados que tienen la misma forma, el mismo tamaño. Y por último tenemos uno que es un cuadrado y un círculo, y estos no son figuras congruentes. No son congruentes porque son figuras diferentes. Entonces ahí tenemos algo que no son congruentes. En la parte de semejanza dice que dos figuras son semejantes si tienen la misma forma, aunque no sean el mismo tamaño. Es decir, va a haber uno más grande que otro, quizás. Entonces, por ejemplo, estas dos figuras son muy parecidas, son casi iguales, tienen la misma forma, pero no tienen el mismo tamaño. Esta es más pequeña que esta otra. Lo mismo sucede por acá. Vamos a tener una figura más grande que otra. ¿Y qué sucede si tienen la misma figura? Pues son semejantes también. El que sean toda figura semejante no es congruente, pero toda figura congruente sí es semejante. Lo mismo, lo que sucede por acá, estas dos figuras son congruentes porque tienen la misma forma y el mismo tamaño, pero aparte de ser congruentes son semejantes. Estas otras tres figuras son semejantes nada más, no son congruentes porque no tienen el mismo tamaño. Entonces por acá tenemos un ejemplo donde podemos ver a Snoopy más pequeño, más grande, más grande, más grande, más grande. Entonces son figuras, son la misma figura de Snoopy, nada más que lo que cambia es el tamaño de cada uno de ellos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros decimos? Son proporcionales, son semejantes, mantienen una proporción. Eh, Eso es lo que ustedes tienen como teoría, semejanza y congruencia, y lo que ustedes deben de desarrollar precisamente en las actividades es identificar cuándo las figuras son congruentes o son semejantes. Por ejemplo, ustedes tienen que identificar si estas dos figuras son congruentes, sí o no. Si son congruentes, no son congruentes. Identificar si estas dos figuras son congruentes o no son congruentes. Igual por acá, identificar si son congruentes o no son congruentes. Lo mismo sucede con estos dos pares de triángulos, estos otros pares de triángulos que tenemos por acá, identificar si son congruentes o no son congruentes. Eso es todo lo que tienen que hacer en esa parte. Luego, en esta otra parte dice, identifico 5 parejas de figuras semejantes, escribiendo los números en la línea en blanco. Por ejemplo, el 1, busco el 1, aquí está el 1, y lo que tengo que hacer es buscar una figura que sea semejante a él. Entre todas estas que están por acá, ¿cuál es semejante? El 3, no, nada que ver a la figura. El 2, ok, sí, son la misma figura, ok, entonces coloco aquí el 2. Si dice el 2, ¿con quién es semejante el 2? Pues ya vimos que el 2 era semejante con el 1, entonces coloco el 1 por acá. Entonces eso es lo que tienen que hacer, identificar las figuras semejantes, el 3 con quién es semejante, el 8 con quién es semejante, el 11 con quién es semejante, y van completando por acá. Entonces esta semana se enfocaba básicamente en lo que era identificar figuras semejantes y congruentes. Entonces por acá igual van a colocar, si ustedes un nivel de desempeño es inicial, pues marcan inicial. Si ustedes creen que es intermedio, pues marcan intermedio. Y si creen que es avanzado, pues marcan avanzado. Esa sería la tercera guía.
la cual deben determinar a más tardar el 6 de octubre, para que tengan por ahí presente también, y esperaría que les haya funcionado el video.